Ya estamos de regreso en el tercer y último bloque de Masa Crítica aquí en Iquique Televisión. Ha sido interesante, digamos, la discusión. Obviamente no la vamos a agotar acá, ¿cierto?, respecto del tema del aborto. Cada uno tiene su visión del tema, pero por lo menos hemos contribuido, yo creo, un poco al debate. Queríamos hablar, ¿cierto, Cristian, respecto de estos 6 meses que quedan de gobierno? Algo habíamos adelantado ya. El síndrome del pato cojo, ¿cierto? Le dicen, no sé si ya empezó o hace como un año partió el síndrome del pato cojo en este gobierno. Las cosas que se quisieron hacer, que al final no resultaron, algunas parece que no van a resultar. Hay todo un tema ahí, ¿cierto? Con la educación superior, ¿cierto? Los rectores que están enfrentados, que todavía no dan su asentimiento a la nueva ley. En fin, ha pasado mucho. Acabamos de ver, ¿cierto?, el tema del aborto, que puede que se caiga también esta ley. En fin, ¿cómo va a ser recordado el gobierno de qué diciembre? Bueno, mal, yo creo que viajemos en el tiempo y preguntémosle, por ejemplo, a Michelle Bachelet si ella retomaría una segunda candidatura y un segundo mandato a la presidencia. Si podríamos preguntarle eso hace 4 años, que diría no, sabiendo lo que iba a pasar. Yo creo que no fue un gran gobierno. Yo creo que, y eso cómo puedo demostrarlo, básicamente porque miren cómo acá se está negociando el candidato que va a proponer la nueva mayoría. Hasta el día de hoy hay rumores y saber si se baja o no la Carolina Goich, que quiso ir solita, pero tiene 2% de intención de voto, sabiendo con la capacidad de obstrucción que tiene la DC al interior de la nueva mayoría. Alejandro Guillé igual no logra aprender, no supo tampoco cerrar fila por justamente la votación que ocurrió ayer en el Parlamento. Hoy día, y decir, igual no hay un desempeño sereno de la conducción de la nueva mayoría. ¿Y eso por qué? Fruto de un balance que básicamente va a ser muy pobre, a pesar que no fue muy bien explicado, a pesar que hubo unos ciertos avances sociales con lo que concierne a la gratuidad. Yo siendo profesor de universidad, yo sé que hoy en día hay niños que estudian gratis en mi universidad, bien que no sea un derecho, pero estudian gratis, es un avance para mí. Pero en sí, todo lo que se propuso, porque la barra era muy alta de un punto de vista de reforma, coincidió con una baja del precio del cobre y básicamente, que lo queramos o no, el nervio de la guerra siempre ha sido el dinero. Y yo creo que ahora cuando los rectores se quejan es porque quieren hacer una reforma, pero no hay más dinero. Entonces, básicamente, ¿qué impresión da? Que el país está estagnando. Entonces, la gente, ¿qué pasa? Se urge y ve un candidato empresario que le promete que va a regresar el crecimiento. ¿Y cómo reacciona la gente? 1.500.000 se desplazaron a votar por las primarias del Chile Vamos. ¿Qué significa eso? Que hay un temor a que la cesantía siga creciendo y todo eso. Entonces yo creo que eso para mí es el indicador principal. Hay un segmento muy importante de la población que quiere resultados concretos y no tanto quizás lo que concernía los avances reformistas que proponía este gobierno. El nervio de la guerra es la economía, Néstor. Querías hablar de economía tú. Sí, pero invítame a un programa donde hablemos de temas de la región, ¿no? Pero ahí queda mucho tiempo todavía, porque estamos hablando de temas nacionales, ¿no? Y yo creo que a la gente también le interesa saber. Pero voy a aprovechar estos minutos para hablar temas de la región, ¿no? El balance de los 3 años y algo más de Bachelet a nivel regional. Yo creo que ha sido, así como a nivel nacional, ha sido un desastre. Y no quiero hablar de encuestas, ¿no? Porque la Danisa me va a decir que le encuestan. ¿Cierto? ¿Quiénes son las empresas que encuestan en Chile? Pero me está quitando unos segundos. Es un desastre, ¿no? Un desastre a nivel de gobierno. Primero a nivel nacional. Ya. Cuando un país está creciendo al 1,5%, cuando la deuda fiscal ha aumentado más de 30.000 millones de dólares, es porque no estamos bien, ¿no? Y eso se refleja, y lo decía el analista, las ganas que tiene la gente que haya un cambio. O sea, puede que sean simpáticos, no sé simpático, Sebastián, pero que la gente quiere un cambio, ¿no? O sea, no puede seguir este país, nuestros vecinos, Colombia, Perú, con los mismos problemas internacionales, el peso del cobre, en el caso de Perú, crece al 3,3%, porque algo está pasando. Acá hay el tema de la retroexcavadora, funcionó, pero cuando queremos que se construya el hospital de Alto Hospicio, no hay plata. Cuando queremos que se construya el centro oncológico, no hay plata. En fin, ahí llevamos 3 años y medio, y yo te pregunto a ti como periodista, ¿qué corte de cinta va a haber aquí en la región de Tarapacá en cuanto a obras públicas? No hay. Es un reflejo lo que indica este gobierno, lo más verso.
Entonces, por ejemplo, cuando esa visión que tiene uno en las calles de Iquique, la cantidad de gente que está en la calle tirando una sábana o una toalla, vendiendo incluso hasta su ropa interior para ganar 1.000 pesos para llegar. Eso es evidentemente un desempleo disfrazado. Y eso, le gusta a quien no le guste, eso se refleja en el grado de aceptación que tiene este gobierno de Bachelet, entre el 20 y el 30%, pero lleva más de 1 año y medio igual. Eso es indesmentible. Por lo tanto, la gente quiere cambio y eso es lo que representa Sebastián Piñera. Reitero, sea simpático o no simpático, pero la gente quiere trabajo. Hoy la gente está asustada, no solamente por el tema del precio del cobre, ¿no? Pero en el caso de la región de Tarapacá, que no sabíamos que el tema del precio del cobre iba a bajar, ¿cierto? Sabíamos por qué, porque China ya no estaba creciendo al 11%, estaba creciendo al 8% y está creciendo al 6,9%. Sabíamos que... Entonces, se tomaron las medidas, hubo inversión pública, construcción, porque muchas veces se morigera esos valores con inversión pública. Tampoco ha habido. ¿Leonisa? A ver, varias cosas. En primer lugar, yo sí creo que este gobierno, si bien ha tenido algunas fallas de conducción, creo que las reformas son fundamentales. Chile hace rato venía creciendo a una buena tasa y con los gobiernos de la concertación y posteriormente ahora de la nueva mayoría, pero los impactos sabemos que son mundiales. Tú mismo lo mencionabas, China influyó fuertemente en la economía chilena y por lo tanto no es porque gobierne Piñera o Bachelet que esto sube o baje con las reformas. Hay un impacto pero es leve, porque todavía no somos influyentes en la economía mundial. Mucho de lo que de las cintas que cortó el presidente Piñera aquí en la región fueron proyectos nuestros. Porque, y usted sabe, usted estuvo en el gobierno, en el gobierno de Piñera, de los accesos, de muchas cosas que se venían, se venían muchas construcciones y cosas que se venían haciendo. ¿Cuál? En cámara, ¿cuál? Pero efectivamente, ¿qué cortó Piñera? ¿Se acuerda del hospital que prometió Piñera? Usted me está diciendo que Piñera cortó cinta. Pero claro que sí, pues de proyectos que se venían realizando. Yo le estoy diciendo cuál. El segundo acceso, no lo inauguró Piñera, tiene ya más de 10, 12 años. Bueno, quizás me equivoco, le voy a traer algunos documentos en una próxima oportunidad, pero se vistió con ropa ajena de muchas cosas que se habían hecho en el gobierno anterior. Nos prometió un hospital, nos prometió un estadio. ¿Dónde están? Nunca prometió Entonces, hospital. Lo prometió en Alto Hospicio, inauguró la primera piedra. Igual que el hospital lo hizo el gobierno de la concertación. Dejó listo para construirlo. Lo que pasa es que después metieron manos, lo mismo que la obra, por ejemplo. Además se habla mucho del desempleo. Se habla mucho del desempleo. Habla del desempleo, el Banco Central. Y, por ejemplo, yo lo que he visto de Piñera es que cuenta con todos los medios de comunicación a su favor. Cuenta con todas las empresas que hoy día llevan las encuestas en Chile. Pero acá hay un estudio del Banco Central que dice que el promedio de la tasa de desempleo durante el gobierno de Piñera era un 6,9% y en el gobierno de la presidenta Bachelet un 6,4%. Entonces, ¿de qué hablamos? Y muchas veces... Siempre en 2016, ¿no? Exacto. Está considerado 2017. Claro, puede este ser. año ha tenido mucho más impacto y lo más podemos actualizado te da otra cifra. Seguramente para el próximo año lo vamos a poder revisar, pero hasta ahora, porque se jactan mucho y mucho de lo que se dice es que es el hecatombe del gobierno de la presidenta Bachelet. Y sin embargo no ha sido así. Por otro lado, yo siento que el crecimiento, si bien es importante, también es muy importante el desarrollo. Y este es el país más desigual de Latinoamérica. Y está dentro de los países más desiguales del mundo. Y un pilar fundamental para terminar con la desigualdad es la educación. Por cierto, hubiese querido que esta reforma fuera más profunda, pero hoy día 1 de 4 estudiantes estudian de forma gratuita en la universidad. 1 de 4. Y vamos a aumentar a 375.000 el año que viene. Si eso no es una reforma fundamental que va a cambiar la historia de este país, bueno... podemos decir que es más importante crear la microempresa, podemos pensar eso. Yo prefiero un país en donde se desarrollen nuestros niños, del tema que mucho se habla, el cename, el aborto, pero prefiero que esos niños tengan una educación de calidad, una educación inclusiva, una educación donde se mezclen, como era antiguamente en este país, el hijo del obrero con el hijo del médico iban a un mismo colegio. Hoy día eso es imposible. Y, por cierto, muchas obras también las dejó inconclusas
el presidente Piñera, entre ellos varios hospitales. 10 de ellos que lo tuvo que terminar la presidenta Bachelet. Y ha construido mucho más hospitales. Perdón, otra vez le muestro cifras, le voy a prestar los estudios, le voy a prestar los estudios y las cifras para que las revisemos, porque aquí se quiere desconocer alzando la voz más fuerte. Está claro el punto, Danisa. 10 hospitales quedaron sin presupuesto después del gobierno del presidente Piñera. A ver, Nathan. Sí. Revise. A ver, mira, yo voy a refutar un poco. Primero, si yo pudiera calificar el gobierno de Michelle Bachelet en una sola palabra, sería irresponsable. Yo creo que el gobierno ha sido tremendamente irresponsable y además una historia que venía, ¿cierto?, donde lo que se estaba buscando era una estabilidad económica, ¿cierto?, un mayor crecimiento, y de repente aparece nuevamente Michelle Bachelet con esta vuelta en 180 grados y plantea una ideología socialista, ¿cierto?, y una ideología socialista latinoamericana que realmente... y vemos el impacto que ha tenido y los resultados. O sea, mira, solamente, absolutamente, o sea, vino aquí, o sea, fue realmente la retroexcavadora fue tal cual. Pero mira, yo te voy a aclarar un tema, solamente unos temas, pero perdón, mira, yo te voy a aclarar, mira, con cifras concretas, por ejemplo, y que queda, yo creo que refrendado el gobierno de Bachelet queda en esta reforma que se acaba de aprobar en estos días, que tiene que ver con el tema de la gratuidad universitaria. Fíjate que a esta reforma se le están entregando 1.400 millones, o sea, el próximo año, además con este déficit fiscal que tenemos, ¿cierto?, con esta baja en el crecimiento, y le estamos pasando al gobierno que sigue 1.400 millones de deuda ya, que vamos a tener que sacarlo de donde sea porque va a estar ahí por ley. Entonces, fíjate que con esas mismas cantidades de dinero, lo que podríamos hacer, o sea, aquí se dejó a los niños al final de la fila y se puso a la Confech, ¿cierto?, a los universitarios, al principio, se les dio prioridad. ¿Por qué? Porque quizás son los que votan, porque quizás los niños como no votan, ¿cierto? No tienen, perdón, pero mira, que ese fue el primer pero mira, te voy a dar algunas cifras. Pero le pregunto, que a ti te gusta. No, pero el Chile crece contigo. No fue. Eso no es suficiente, mira. Perdón, ahí se invirtió y se construyó por primera vez una cantidad enorme de salas cunas y jardines infantiles en Chile. Yo te voy a se contar multiplicaron de forma exponencial en nuestro país. ¿Por qué ustedes conocen los avances que hubo previamente? Que mi tiempo, claro. Que mi tiempo. Mira, te voy a decir, por ejemplo, el presupuesto, ¿tú sabes cuántos niños atiende el Sename, no? Más de 8.000 niños. ¿Sabes cuál fue el presupuesto que se le otorgó este año? ¿El aumento de presupuesto que se le otorgó? No, pero en porcentaje. Un 6%. Mientras que lo que significa esta reforma para la universidad es más de un 30% de aumento. O sea, imagínate las desigualdades. O sea, estamos hablando de que a los niños se les cerró la puerta en la cara. Se les entregó este año, mira, en comparación al año anterior, que eran 2.500. Y el tema, lo que no se explica acá, es que en Chile estudian 1,2 millones de universitarios. ¿Tú sabes a cuántos niños va a llegar realmente esta...? Hoy día está llegando te pregunto para el próximo... Claro, a 375.000 es lo que estima la ministra. 340.000. Entre 350 y 375.000. Corresponde al 28% de los estudiantes reales que tiene la universidad. Okay. Entonces, cuando le entregamos esta cantidad de recursos, ¿tú sabes lo que podríamos hacer? Podríamos arreglar todos los problemas del Sename. Primero, y además de eso, con toda esa cantidad de dinero, no solamente arreglaríamos el Sename, sino que también a los adultos mayores, y con cifras reales. Acá lo tengo, ¿ya? A ti que te gustan los estudios, las pensiones, complementar cotizaciones de más de 300.000 trabajadores. Hagamos algo mejor. Está claro el punto. Así que hagamos algo mejor. Yo lo que diría que se privilegió. Y les cobramos más impuestos, claro, ¿no? yo lo que diría que la gran reforma, para cerrar, la gran reforma de Michelle Bachelet, lo que hizo fue ponerle un portazo en la cara a los niños, ¿cierto? No es cierto. Y la presidenta fue la darle el favor a esos que votaron okay. y que a esos que marcharon y que tienen derecho a voto, no como los niños. Cristian Zamorano, siempre se ha dicho, ¿cierto? Los jóvenes universitarios tienen la fuerza porque marcharon desde el 2011, en fin, y por eso se les privilegió en esta reforma. En desmedro de otros, digamos. Sí, yo voy a concluir tomando tu pregunta y tomando un poquito altura de mira. Natal lo que plantea es básicamente lo que estaba en el programa de Felipe Cas, que entre paréntesis es una muy buena campaña, que hay que reconocerlo, yo creo que igual es el futuro de la derecha de algún modo, de reformar el Estado, lo que había dicho Piñera también en su primer mandato, pero que no realizó.
Acá yo creo que se terminó un ciclo, una cierta manera de hacer política en Chile, y que era fruto de la concertación, que también concierne la derecha y la izquierda. Y la izquierda, la llamada izquierda, la centroizquierda, yo creo que, no quiero enojarme contigo, Anaísa, pero yo creo que quizás hay algunas derrotas que tendrían algo de salutario, porque hay que volver a ubicarse, hay una cierta manera de hacer política que ya es la búsqueda de consenso, este Estado que se transforma en una casa de empleo, lo que pasa con el Sename, la DC está metida porque me echó toda su gente ahí, en la gendarmería la misma cosa. Yo creo que nosotros el asunto de reforma hay que replantearlo de verdad, porque el país, podemos discutir las cifras, pero el país no avanza más. No, tampoco creo que va a venir un Salvador a sacarnos de esto. Yo creo que esta problemática se hace en base a una discusión política, y yo creo que igual hay fuerzas vivas en el país que están planteando de diferentes puntos de vista. Lo importante es proponer una reconstrucción viable, porque ya yo creo que hay una etapa, como reitero, que se terminó, y yo creo que debe haber una nueva manera de hacer política. Y yo creo que el gran defecto de los estudiantes, como por ejemplo el Frente Amplio, es que volvieron a hacer política como la concertación. Y yo creo que hoy en día se necesitan otro tipo de respuestas frente a las problemáticas que enfrentamos, y para evitar de caer en los discursos extremistas, como lo mostró, por ejemplo, el debate en el aborto, donde hay discursos que, sinceramente, de los dos lados, hacían doler la oreja, y con por ejemplo, este bus de la libertad, acerca del término de transgénero y todo eso, donde también nos damos cuenta que el espacio está ocupado por los extremos. Yo creo que en Chile debemos plantearnos, después del retorno a la democracia, por qué tenemos una democracia que es tan débil, sobre todo con lo que concierne el debate público. Bueno, viene la campaña política, ¿cierto? Con fuerza, se instalan ya, son 4 meses para las elecciones del 19 de noviembre, así que vamos a tener tiempo de analizar todos esos temas, por supuesto con nuestros invitados, que los vamos a volver a invitar. No podemos acotar todos los temas, ¿cierto?, en una hora de programa, y solamente agradecerle que nos hayan acompañado a su disposición. Néstor Jofré, Dani Astudillo, Nathan Olivos y Cristian Zamorano, nuestro analista. Muchas gracias. Nos reencontramos, ¿cierto?, aquí en Masa Crítica en Iquique Televisión la próxima semana en este mismo horario.